Un abrazo cordial, estimados hermanos, para cada uno de ustedes. Que la paz de nuestro Señor reine en sus corazones. El tema que vamos a reflexionar en esta oportunidad, hemos puesto por nombre, ¿quieres curarte? Ese es el tema que vamos a reflexionar con el Evangelio de este día que nos presenta nuestra Madre, la Iglesia, tomado en San Juan, capítulo 5, en los versículos del 1 al 3 y luego del versículo 5 en adelante. Como siempre la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Era un día de fiesta para los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había ahí un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres curarte? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo, es decir, sábado. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu camilla. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu camilla y anda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, hoy nos encontramos con un Jesucristo buscando siempre hacer el bien. No hay duda que a lo largo de la Sagrada Escritura vamos a encontrar siempre a un Jesús, a un Cristo, a un Mesías, buscando hacer el bien a las personas que lo rodeaban. Hoy nosotros podemos también preguntarnos y automáticamente también respondernos. Nosotros que decimos ser discípulos del Señor, nosotros que muchas veces decimos servirle a Cristo, ¿andamos siempre buscando hacer el bien? ¿Andamos siempre deseosos de parecernos más a nuestro Maestro, de manera que las demás personas vean en nosotros aquel hermano, aquella hermana servidora de Cristo, discípulo de Él, que siempre anda buscando a los enfermos, a los necesitados, a los paralíticos? De hecho, en este evangelio, si escuchamos nosotros, habla que este hombre tenía 30 y tantos años de estar enfermo. Prácticamente 38 años. Pero como estaba todo paralítico, todo lisiado, todo, vamos a decir nosotros, todo incapaz de poder valerse por sí mismo,
cuando era el momento de ingresar o de meterse, zambutirse, bañarse en aquel estanque, otro había llegado antes que él. Y este hombre necesitaba de un amigo, de un hermano, de alguien que se compadeciera de él y le ayudara. Es decir, que nosotros podemos ser esa persona, ese amigo, ese vecino, ese disque cristiano, disque católico, disque evangélico, disque religioso, y ver la necesidad del otro. ¿Cuántas veces nosotros vemos la necesidad, pero no hacemos nada por ayudarle a la persona, por ayudarle a aquel hermano? Y empezamos a decir, pobrecito, me da lástima. Pero tu lástima no ayuda, mi lástima no ayuda, como siempre citamos aquel lema que sale en la televisión. Tu lástima no ayuda. Tu cora sí ayuda. Tu compasión, tu misericordia, tu acción, tu complemento. ¿Por qué hablo de tu complemento? Porque no es lo mismo hablar, predicar, decir, allá está el enfermo, hay que hacer algo por él, que allá está el enfermo, hay que hacer algo o hacer algo. Hagamos algo es la situación. Eso es lo que cada uno de nosotros tendríamos que hacer, estimados hermanos, para parecernos, porque decimos que nosotros somos seguidores, discípulos, imitadores de Jesucristo. Somos los primeros en que las personas van a poner la mirada. Por ejemplo, en mi caso a veces me da una compasión, una lástima, porque realmente a veces no puedo ayudar por las circunstancias. Personas que vienen y me dicen, fíjese o fíjate que tal persona necesita una ayuda, pobrecito, pobrecita, está pasando esta necesidad. Vengo y le digo a los miembros, voy a decir así, del consejo de mi comunidad, porque cuando uno no es coordinador de la comunidad, aunque sienta lástima y compasión, se dificulta poder hacer la acción. Y solamente tiene que quedarse muchas veces uno con la intención. Muchas veces tiene que quedarse nada más uno o contentarse nada más uno con el deseo. Yo pienso, yo analizo, yo quisiera, si yo pudiera. Pero a veces las circunstancias, repito, que nos rodean, no se lo permite a uno. Porque si le dice a un miembro del consejo, se no tiene necesidad, o se hace el suizo, se hace el loco. Porque muchas veces, según cómo me baila a mí, mi alrededor, si yo tengo que comer, tengo que beber, tengo cómo vestirme, tengo cómo disfrutar, tengo cómo sobrevivir, muchas veces, aunque seamos cristianos, aunque seamos catequistas, aunque seamos coordinadores, aunque seamos sacerdotes, aunque seamos miembros de lo más importante de la iglesia, no lo vamos a salvar si no hacemos con la izquierda lo que dice la derecha. Si la derecha dice, amémonos unos con otros, pero si la izquierda no hace lo que acaba de decir la derecha, no está en coherencia, no es coherente, es hermano, es decir, es un farsante, soy un mentiroso. Si yo hablo bonito ante las cámaras, con el micrófono en el altar o en el ambón, en el presbiterio, como usted le quiera llamar, en la pequeña comunidad, en el grupo, en la asamblea, en la celebración de la palabra. Pero si no somos coherentes de lo que decimos al hacerlo, estimados hermanos, vamos a quedar, como dice Pablo, como las campanas que suenan. Darán, 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 darán. Y no damos nada. Estamos llegando a un tiempo donde muchas veces solo el bla 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 en las iglesias.
Y creemos que con solo hacer las cosas bonitas, paredes, murales, altares, creemos que eso basta para salvarnos. Eso muchas veces puede hasta cierto punto fantasía. Distinto es, fíjense, distinto es que sí estemos pegando un bloque, un ladrillo, repellando, pero también, como por ejemplo, me llama la atención un acuerdo que se llegó en el consejo, por nuestro consejo, ¿verdad?, parroquial, en el que el padre propuso algo bien interesante. Parece que llegamos al final a un acuerdo, creo que de un 5%. En pro del necesitado, en pro de la necesidad del enfermo, cualquier necesidad. Es decir, que al mes veamos cuánto ha caído en caja, cuánta ofrenda, ¿verdad?, cuánta limosna o cuánta ayuda económica, y sacar o destarar el 5%. Y eso que vaya en pro de ayuda de aquel hermano y de aquella hermana que necesita. Así tendría que ser la situación. Mire, este hombre estaba inservible. Y no podía hacer más. ¿Y usted cree que no quería sanarse? No, ¿usted cree que no quería levantarse y caminar y gritar y gozoso, disfrutar? Dios me ha sanado. Dios me ha hecho el milagro. Me imagino qué tristeza de aquel hombre al estar viendo de que cuando se movía el agua en la piscina de Betesda, como algunos pronuncian. Lo digo de las dos formas porque realmente no sé cómo pudiera ser. Vamos a ver, acá dice Betesda. En algo te dice, lleva acento, ¿verdad? Betesda. Lo importante es que esa piscina, la gente creía que era un ángel que bajaba, y cuando el ángel bajaba, se hacía como una especie de remolino en el agua, es decir, el agua se movía. Y cuando el agua se movía, es que los milagros surgían. Y cuando eso sucedía, el enfermo que estaba más próximo, más pronto, más listo, más rápido, se tiraba al agua, quedaba sano de cualquier enfermedad. Pero este pobre hombre, estamos hablando de un paralítico. No podía, solamente se jalaba, quedaba con las manos. Pero no es fácil jalarse con las manos cuando el cuerpo está, como digamos, como muerto, ¿verdad? Entonces solo se jalaba con las manos, y para llegar, cuando llegaba a la orilla de la piscina, otro se había tirado, otro se había metido. ¿Cuánto tiempo podría haber estado este hombre esperando su oportunidad, arrastrándose y poder meterse al agua y quedar sano de su enfermedad? Pues no sabemos cuánto tiempo. Lo que sí sabemos es que de repente llega Jesús. Y Jesús siempre llega a buscar la necesidad. El que estaba más necesitado. Y el que estaba más necesitado en ese tiempo era aquel hombre. Jesús era Dios. Recuerda que Jesús es Dios. Por lo tanto, Él sabía los años de enfermedad, los años de sufrimiento, los años de lágrimas, de llorar, de derrota, de tristeza, de sentirse desgraciado completamente, el no poderse valer por sí mismo. Y Jesús llega y le dice, ¿quieres sanar? ¿Quieres curarte? ¿Quieres ser sano? Y aquel hombre en sus circunstancias no le dijo sí ni no, sino que comienza a decirle, fíjate que yo sí quiero, pero cuando llego a la orilla de la piscina, otro se me ha adelantado. Porque él no entendía, no había conocido o reconocido que quien estaba diciendo, preguntando, era el Mesías, era Jesucristo. Entonces, cuando Jesús ve que como que aquel hombre se despista porque no lo reconoce, él mismo viene y le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su camilla y anduvo. Y el problema fue que era un día sábado, era el día de reposo.
Ese fue el gran pecado, ese fue el gran problema al cual se sometió Jesús y también el muchacho el paralítico. ¿Por qué se sometió? Porque la ley judía prohibía que en día sábado, o sea, todos los judíos sabían que el día sábado nadie podía cargar en hombros, jalando, cargando un palo, un yugo, una madera, pedazo. Pudiéramos decir también un tercio de leña. Porque era el día de descanso, día de reposo, el día dedicado a Dios, adorar a Dios y no mover las manos, es decir, no trabajar materialmente. Sin embargo, Jesús nos viene a enseñar que para Él vale más la necesidad del hombre, ayudarle al ser humano, al necesitado, para que se encuentre con Cristo y para que también se pueda valer por sí mismo, gracias al amor misericordioso de Dios. Los judíos dijeron aquel día al hombre que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, es decir, tu camilla en hombro. Él le respondió: el que me sanó me dijo, él mismo me dijo, toma tu camilla y anda. Si Jesucristo es Dios y Él fue quien le dijo a este hombre, toma tu camilla y anda, es para hacer notar de que aquel hombre paralítico, aquel hombre que estaba tirado ahí en el suelo, abandonado por su familia, ahora camina. ¿Y cuál es la evidencia de su testimonio? La camilla. Como queriendo decir, aquí llevo en mis hombros lo que por muchos años me sostuvo, lo que por muchos años me cargó. Porque me imagino que a él en la camilla lo llevaron a dejar sus parientes, sus amigos. Pero solo fueron a dejarlo y al final no se quedaron con él para ayudarle a ingresar o a tirarse, a meterse a la piscina. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién era Jesús. No lo reconocía. ¿No? Qué interesante. Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Es decir, Jesús hizo el milagro, Jesús le hizo el favor, se quitó de ahí. ¿Sabe por qué, estimado hermano? Porque Jesús no venía por aplausos. Porque Jesús sabía muy bien que Él venía a hacer el favor, a ayudarle, a manifestar su gracia, su amor, su misericordia a los enfermos, a los necesitados. Y no se iba a quedar ahí esperando, ¿verdad? ¿Quieren autógrafo? ¿Quién fue el que le hizo el milagro? ¿Quieren autógrafo? ¿Quién es el doctor, el médico que lo operó? Apláudanme, abrácenme. No. Siempre quiso pasar desapercibido. Por eso muchas veces hemos dicho, cuidado con aquellos predicadores, oradores o servidores que creemos, fíjense qué interesante, que creemos que los milagros son para darse un gran espectáculo, que los milagros son para evidenciar que Jesús era el Mesías. Ciertamente lo hizo por eso, pero estamos viendo aquí que Él se apartó, quiso pasar desapercibido, porque Él no venía para sacar el pecho. Estimados hermanos, después Jesús encontró al enfermo en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por eso, y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesante, estimados hermanos, lo que hoy nos presenta el calendario de la iglesia. La liturgia
que nos recuerda que cada uno de nosotros andamos enfermos, a lo mejor físicamente o interiormente. Porque óigalo cómo termina el episodio o el pasaje bíblico de ahora. Le dice, mira, está sano, pero ten cuidado, no peques más. Quiere decir que posiblemente la enfermedad, la consecuencia, el resultado de su enfermedad era a base de algún pecado que este hombre cometió anteriormente. Cabe aquí tener esa posibilidad, porque bíblicamente la podemos nosotros encontrar de esta manera. Qué interesante. Qué importante es comprender, hermanos, que nosotros, por nuestra naturaleza humana, no estamos exentos de las enfermedades. Nadie está exento o libre de no ser enfermo, de no caer en enfermedad. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ante esta verdad? Ser dóciles a Dios y reconocernos pecadores, reconocernos necesitados de la misericordia de Dios y reconocernos que no podemos difamar, hacer de menos, desmeritar, desacreditar a los demás que tenemos alrededor y justificarnos que nosotros somos santos, perfectos, únicos. Todos somos pecadores delante de la presencia de Dios. Y ante más pecadores nos consintamos ante la presencia de Dios, más vamos a ser gratos a Él. Y Él nos va a ver con ojos de misericordia. Porque recuerda el lema de lemas: el que se humilla será ensalzado, enaltecido. Pero si yo, pero si tú, pero si nosotros no nos humillamos, entonces vamos a ser rebajados. El que se ensalza será humillado. No te ensalces. No nos ensalcemos. Somos humanos, todos. Y aunque estamos sirviéndole al Señor, pero siempre el pecado nos persigue. Siempre la tentación nos acecha. Siempre la adversidad anda por detrás, buscando el momento en que tú y yo estemos débiles, que no hayamos orado, no hayamos recibido la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, no andemos con el amor de Cristo en nuestros corazones para sorprendernos y llevarnos a la esclavitud del pecado. Estimados hermanos, qué alegría compartir con ustedes un nuevo tema de formación espiritual. Recuerda, estamos en tiempo de gracia. Busquemos a un ministro del Señor, confesemos nuestros pecados, reconciliémonos con el Señor, pidámosle el perdón para que Él tenga misericordia de nosotros. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó una vez más. Bendiciones para todos.